Saludos amigos, bienvenidos a este primer episodio de Según Almanzar, el podcast, un nuevo espacio dedicado a los hechos principales de la República Dominicana para analizar profundamente junto a todos ustedes los acontecimientos nacionales que ocupan la agenda del país. Para nosotros un placer llegar a ustedes con esta primera edición, diciéndoles que este espacio no es para poner titulares falsos, no es para armar controversias, no es para generar situaciones de comunicación que no comunican nada más que basura. Nosotros estamos abriendo este tipo de programas, este tipo de podcast, con la intención de que ustedes reciban información veraz, no de que le pongan un titular y cuando usted ve 20 minutos o 30 de contenido no encuentra la noticia, no encuentra lo que dice el titular. La intención es hacer comunicación de verdad y comunicación útil que sirva para los verdaderos fines que se requiere este tipo de instrumento social. Nuestra primera edición está dedicada básicamente al proceso electoral que se estará celebrando este 19 de mayo, domingo 19 de mayo en nuestro país. Fundamentalmente, dos de los aspectos más interesantes de este proceso lo estaremos viendo en amplitud junto a todos ustedes. El primero de los casos es la razón por la que entendemos que el presidente Luis Abinader va a obtener más del 60% de los votos, ya que más allá de las encuestas, realmente Luis Abinader tiene un posicionamiento que no se debe a factores de un día para otro. Son factores que vienen desde hace tiempo y que han construido un proceso que entendemos a su favor. La primera razón por la que entendemos que Abinader va a sacar más del 60% el próximo domingo es básicamente por el combate a la corrupción y la lucha por la transparencia. Automáticamente Luis Abinader comienza a nombrar su equipo, designa a personas serias como Wilson Camacho, Jenny Berenice y también como la magistrada Miriam Germán en el Ministerio Público. Uno tuvo la señal clara de que todas esas protestas que hizo la Marcha Verde y todo ese requerimiento de transparencia y de combate a la corrupción que venía ejerciendo y que venía pidiendo la sociedad en los últimos años, pues había que darle una respuesta porque era lo que este contexto social estaba necesitando. Luis Abinader supo interpretar correctamente esto y definió un ministerio público que él considera independiente. Sabemos que no es independiente y que la forma de elegirlo tampoco lo es. Sin embargo, Abinader logró poner allí a personas con posiciones recias, con posiciones fuertes, y este combate a la corrupción pues inició pocos meses después de comenzar esa gestión de gobierno, lo que le ha dado una amplia simpatía al presidente, lo que le generó bastante simpatía. Además, Abinader en materia de transparencia pues ha tenido instituciones que rinden bastante cuentas. Asimismo, desde la presidencia él ha logrado, a través de instrumentos como la semanal, pues tener conexión con la población dominicana, y esto le ha permitido pues ser visto como un hombre serio y cercano y transparente, lo que le ha valido pues mucha simpatía. Otro fenómeno que ha ayudado a que Abinader pues tenga el posicionamiento que tiene y por el cual creemos que va a obtener más del 60% de los votos el próximo domingo es por el combate a la crisis. Realmente Abinader asumió en una situación muy difícil su mandato y tuvo que enfrentar pues la parte más difícil de la pandemia, la parte más incómoda de la pandemia, y esto pues le permitió, si bien comenzar en un contexto difícil, en un contexto con pocos recursos económicos, con pocas recaudaciones, le permitió pues utilizar a sus anchas lo que han sido los préstamos internacionales, pero además lucirse frente a la población con una serie de logros tales como la vacunación y mantener uno de las tasas de mortalidad más bajas del mundo en relación al COVID-19, lo que la gente pues en su momento vio con simpatía y de alguna manera le sirvió a Luis para durante más de un año poder mantenerse escudado y excusado por la población en tanto se desarrollaban sus iniciativas de gobierno. Otro tema con el que Luis también le ha permitido a Luis gerenciar la crisis es
El de la inflación es un fenómeno mundial, la gente lo ha entendido. Luis logró con su gobierno saber vender a través de los medios de comunicación que este tema de la inflación no era un fenómeno nacional, sino mundial, por lo que a él esto le permitió pues seguir siendo visto con simpatías por la población dominicana y además por el mundo, porque muchas de las encuestas que se realizan a nivel internacional por el desempeño económico de nuestro país y por el desempeño de estabilidad que ha logrado Abinader desde su gestión, pues ha podido mantenerse a flote a pesar de tener el tema de la guerra de Ucrania, el tema de la inflación rampante a nivel mundial, temas que afectaron demasiado a otras naciones. Sin embargo, nosotros hemos podido sortear con cierto nivel. Esta es la segunda razón por la que creo que Abinader tendrá pues más de 60% el próximo domingo. Otra razón importante es la debilidad de la oposición. Realmente, automáticamente el gobierno de Abinader comienza a encerrar, comienza a encarcelar a funcionarios del pasado gobierno y sobre todo personas cercanas a Danilo Medina. El Partido de la Liberación Dominicana, que es el segundo partido en importancia del país, perdió toda la cabeza y el cerebro porque lo único que le quedaba era su gestión de gobierno, la última gestión de gobierno de Danilo Medina, que entendemos que fuera de la corrupción y las sombras que le afectaron, fue una de las mejores gestiones de todos los tiempos, pues Medina queda sin legado. Al final, cuando alguien quiere reivindicar la obra de gobierno de Danilo, pues le restregan en la cara la corrupción y los robos y todas las cosas de las que se ha acusado a la familia y a los colaboradores cercanos de Danilo. Por tanto, no tienen un líder de primacía, porque el último que le quedaba era Danilo, pero tampoco pueden defender correctamente su legado debido a que la población no le ve ningún tipo de credibilidad a esa pasada gestión y en ese orden el PLD quedó en una especie de limbo que lo sume en una gran impopularidad. Pero además, la división que afecta a la oposición con dos partidos casi del mismo tamaño, jugando a la suma cero, cuando uno crece, el otro baja, cuando uno baja, el otro crece, además de todas las autoridades electas, alcaldes, diputados, candidatos a senadores que se han ido de los partidos de oposición hacia el gobierno. Definitivamente la situación de la oposición es bien crítica y esta es otra razón por las cuales entendemos que es real y se manifestará el próximo domingo ese 60% del que hablan las encuestas en relación a Luis Abinader. Un cuarto elemento muy importante y es el carisma que un Abinader que cuando era candidato no poseía o no mostraba, pues ese carisma, ese entusiasmo con el que se conecta con las masas ha estado dando resultados y Abinader el candidato no se parece en nada a Abinader el presidente. Esto ha provocado pues que haya una empatía mayor entre Luis y la audiencia y le ha favorecido bastante para sus planes de mantenerse en el poder y de ir a su reelección de manera efectiva con más de 60%. Asimismo, y hay que decirlo, el control efectivo de los medios de comunicación ha sido bastante bueno por parte de este gobierno. Uno, que vio al PLD accionar y mantener a los medios cerca de sus gestiones, pues nunca pensó que el PRM pudiera tener tanta astucia y tantos recursos para mantener consigo a la prensa nacional. Esto ha requerido de una gran inversión, pero también hay que darle crédito porque han logrado tener cierta apertura. El mismo presidente ha sido alguien que no teme hablar y ha estado pues dispuesto siempre para la audiencia y para la prensa, por lo que esto le ha permitido tener mayor control efectivo sobre los medios y, como no, más de 8.000 millones de pesos invertidos en este rubro en su gobierno. Realmente mal contados, porque obviamente esto es uno basándose en lo que ha licitado la Dirección de Comunicaciones de Palacio. Sin embargo, muchas otras instituciones han logrado pues también tener control efectivo de la población, de la prensa en este cuatrenio
que ha dirigido Luis Abinader. Otro aspecto que no lo conversan mucho los líderes de opinión, que no lo escucha uno mucho, pero que tiene su gran importancia ya como un precedente un poquito más lejano, es la preparación que tuvo el PRD hoy PRM, mientras estuvo fuera del gobierno 16 años. Realmente, cuando uno, como en mi caso, participaba en los grandes eventos de comunicación, de marketing, de comunicación política, el PRD, PRM, todo esto comenzó con Miguel Vargas, que era un hombre que creía en la preparación, en la inteligencia de los talentos, pues se fueron preparando políticamente, técnicamente. Hoy usted tiene a gente como José Ignacio Paliza, que son genios políticos. Carolina ha aprendido muchísimo. David Collado, genio del marketing, más el equipo que le rodea. Eduardo San Lobatón, gente de primera que uno siempre la veía involucrado en los procesos de formación. Guido Gómez Mazara, un intelectual. Por citar solo algunos nombres, menciono a Nilian Reynoso, que siempre la veía en los cursos, en las preparaciones. Eli Encarnación, José Elvis Vargas, por mencionar algunos colegas periodistas. Es decir, esos años fuera del poder, y esto comenzó con Miguel Vargas, hizo que mucha gente se preparara, que mucha gente tuviese tiempo de documentarse y prepararse, de viajar, de estar en los grandes eventos de comunicación política, y aprendieron y lo ejercen muy bien. Gloria Reyes, por ejemplo, una máster en todo esto de la comunicación, han aprendido mucho sobre redes, sobre el mercadeo político, y eso le ha ayudado bastante, esa preparación fuera del poder durante ese tiempo. Otro tipo de cosas que ha ayudado a que Luis Abinader tenga una conexión efectiva con la población dominicana y lo mantenga con más del 60% en la simpatía e intención del voto, pues han sido las alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas del PRM comienzan desde antes de llegar al poder. Primero, fue un beneficiario directo de la Marcha Verde y de estos movimientos anticorrupción que surgieron con el escándalo de Odebrecht entre 2015 y 2016, lo que comenzó a erosionar ampliamente la popularidad de Danilo Medina y la popularidad del PLD, quien además acusaba ya un gran desgaste por tantos años en el poder. Entonces, el PRM supo de manera efectiva aprovechar y aliarse técnicamente y tácticamente, estratégicamente con la Marcha Verde, estratégicamente con muchos movimientos que protestaron, con frente de masas, con la gente que tocó los calderos, etcétera. Estas alianzas fueron claves, pero además Luis Abinader supo en su momento esperar su turno, respetó a Hipólito, siempre estuvo cerca de él. En el 2012, temprano, lo apoyó, fue su candidato vicepresidencial, y Abinader esperó su turno al bate de manera tranquila. Nunca ha roto con Hipólito, por el contrario, le ha dado más de lo que para muchos debió darle y lo mantiene siempre cercano. Ha aprendido de él, pero también lo ha tenido siempre cerca con la masa, con los dirigentes fuertes que Hipólito Mejía posee. Pues Abinader nunca rompió, sino que los ha aupado, y hasta algunas exageraciones y algunas estridencias que le hizo Hipólito en el 2016, que parecían favorecer a Danilo Medina, pues Luis la toleró con tranquilidad y logró pues sacarle el mejor provecho a los equipos de Hipólito de miras a llegar al poder, y los ha mantenido cerca de sí en el poder. Por tanto, Luis ha sabido hacer alianzas efectivas y estratégicas. También se metieron dentro de lo que son los gremios, ganando algunos gremios de trascendencia, como en un momento con Xiomara Aguante ganaron lo que es la Asociación Dominicana de Profesores. Se vincularon en algún momento a Surún Hernández para ayudarlo a ganar el Colegio de Abogados, aunque este después salió con una treta, pero han mostrado vocación de alianza a los PRMistas, y han logrado pues atraer nuevos grupos para construir su mayoría, lo mismo que han logrado conseguir por la vía que sea muchos alcaldes, muchos diputados, mucha gente que pertenecía
al PLD básicamente, que pertenece a los partidos de oposición, pues los han sabido tener cerca. Recuerden también que en las elecciones del 2020 hubo alianza formal en más de 21 municipios entre la Fuerza del Pueblo y el PRM, pero además en muchísimos municipios de manera informal también actuaron aliados, por lo que Abinader ha sabido mantener la cohesión y construir una nueva mayoría junto a las grandes gestiones de José Ignacio Paliza y de Carolina desde la Secretaría General y el primero desde la presidencia del partido, pues han sido muy inteligentes en lo que han sido sus alianzas. Una octava situación y quizás de mayor orden, de mayor primacía, han sido los subsidios, el buen uso que le ha dado Abinader a los recursos, sobre todo de los programas sociales, llevándolo de 800,000 tarjetas a más de 1.600.000, pero además duplicando los montos de estas, cuestión que fue clave, sobre todo cuando la inflación se disparó de manera grosera entre mediados del 2021 y mediados del 2022. Supo hacer gran frente a Abinader con estos programas sociales, sobre todo con la tarjeta Supérate, para palear la inflación en un momento invirtiendo más de 43 mil millones de pesos, si no me equivoco, durante finales del 2021 y todo el 2022, para poder frenar la ola inflacionaria que se manifestó aquí y lo mismo que en el mundo. Así que estos programas sociales, también el seguro Senasa. Recuerden que cuando Abinader llega, alrededor de 4.800.000 personas tenían el seguro, pero ya lo tienen más de 7 millones de personas, porque él universalizó y prácticamente todo el mundo ya tiene un seguro en el país. Quien sale del trabajo, quien sale de un trabajo y queda cesante, pues al poco tiempo ya entra de manera automática al seguro Senasa, y esto ha permitido pues un control súper efectivo de las masas por parte de Luis Abinader. Otra situación importante que le ha dado pues más de 60% y por la que creemos que Abinader obtendrá 60% de los votos el próximo domingo es el trabajo efectivo de algunas instituciones. Si bien es cierto que uno tiene críticas a educación, críticas a la salud, críticas a algunos servicios que se han afectado y se han deteriorado, no es menos cierto que gente como Eduardo Sanz Lobatón en la recaudación de aduanas y la tecnificación y la modernización de las aduanas, sobre todo en los primeros 2 años, en el primer tramo más crítico, en el tramo más crítico del gobierno de Abinader, pues las recaudaciones récords históricas y el buen trabajo de las aduanas en el decomiso de mercancías ilegales, en la tecnificación, en la instalación de más y más tecnología, pues fue clave para elevar las recaudaciones. Lo mismo que la DGI, que ha sido muy efectiva en las recaudaciones, teniendo muchos meses récords a lo largo de estos años, pero qué decir del turismo, que ha sido la principal actividad económica del país, en conjunto con las remesas, pero las remesas sabemos que no es un indicador de desarrollo, sino que es algo que llega de fuera. Pues ha sido muy clave todo esto para que Luis Abinader pueda tener un 60%. El Banco de Reservas, que ha tenido un control fabuloso, pasando de ser un banco que uno le sentía un aire político y un aire de subutilización, a ser un banco verdaderamente comercial, dirigido por Samuel Pereira y por Isidro y por ese equipazo que le acompaña. Un banco que tenía 10.000 millones de capital suscrito y pagado y se le ha aprobado en el Congreso 39.000 millones, que sus activos cada vez son más grandes, que ha sido verdaderamente una herramienta comercial, que ha tratado de llevar, de bancarizar a todo el mundo, de hacer a la gente sujeto de crédito. Ese programa Bancarizar es Patria, que ha caminado el país captando nuevos clientes. Indudablemente ha sido una gestión estupenda de Samuel Pereira, quien también ha dado un gran soporte a la cultura, al deporte, a la prensa, a los espectáculos, a todo lo que puede generar bienestar, dinero, mayor diversión para la gente. Es decir, que ha sido un gran colaborador, no solo desde el punto de vista de lo monetario, sino desde lo cultural, deportivo, desde la calidad de vida para los dominicanos, Samuel Pereira. Igual que David Collado en turismo, que nos ha hecho
un país reconocido todavía más en el mundo, nos ha hecho un país mucho más respetado, ha traído inversión por miles y miles de dólares al país, de millones de dólares al país. El Ministerio de Vivienda, señores, yo tengo diferencias con muchas de las cosas que ha hecho Carlos Bonilla, pero la verdad es que los resultados están ahí, más de 8.500 viviendas entregadas. Eh, y a pesar de los problemas y de los inconvenientes que le han causado los ciberdelincuentes al tema de la tarjeta Supérate, pues ha jugado un gran papel. Gloria Reyes ha logrado formar a mucha gente, insertar a mucha gente en el mercado laboral y verdaderamente ayudar a superar a la gente desde el programa Supérate, valga la redundancia. Así que, así como se dice lo malo, hay que decir lo bueno. De Línea Ascensión ha tenido sus deslices también en obras públicas, pero la verdad es que se ha estado trabajando en grandes circunvalaciones, la entrega de los metros, la construcción del metro de la extensión hasta los Alcarrizos, que ya va a buen ritmo, el monorriel de Santiago que ya está en prueba, el teleférico de Santiago, el teleférico de los Alcarrizos. Son grandes obras trascendentales, muchas calles y carreteras que se le debían por decenas de décadas, por décadas, valga la redundancia, a la gente y pues que se han ido entregando en este gobierno y por eso Abinader hoy marca 60% en las encuestas y entendemos que el domingo hará pues un gran papel. La décima y última razón por la que entendemos que Abinader pues obtendrá más del 60% en las encuestas, pues es la forma que el PRM ha conducido la crisis de la oposición. Hay que decirlo, ha mantenido el PRM la unidad a pesar de haber grandes proyectos políticos que desean la presidencia para el 2028, como David Collado, Wellington Arnott, Carolina, Yayo, muchos otros que se han mencionado, Guido Gómez. A pesar de la situación de inconformidad de Guido y los que representaba, de Albuquerque y los que representó en la pasada convención del PRM, se han mantenido unidos, han sabido elegir sus candidatos sin traumas, no han tenido las confrontaciones del tradicional PRD-PRM, del tradicional partido del pasado que se le daba mucha lucha a ponerse de acuerdo. Pues ahora hemos tenido un PRM mucho más unido, un PRM mucho más maduro, mucho más inteligente, mucho más estratégico que se lleva de los asesores. Es un PRM muy, muy tecnificado, muy distinto al PRM que conocimos tradicionalmente en el pasado. Entonces, en síntesis, por estas razones entendemos que Luis Abinader va a sacar el 60% y por una razón principal que no la incluimos en estas 10, pero que hay que decirlo. Las encuestas, el buen trabajo que han hecho con las encuestas de posicionamiento, el buen manejo de los números y el mercadeo a través de los medios de comunicación que ha hecho el PRM con las encuestas les ha ayudado mucho y en tal virtud las últimas mediciones que hemos visto de las principales firmas rezan lo siguiente. La encuesta Gallup, que podemos verla ahí en pantalla, la última que salió y la última que saldrá, porque ya no se pueden presentar más encuestas hasta una semana antes de las elecciones, como indica la Junta Central Electoral. Gallup, la principal firma del país, la más conocida, 60% para Luis Abinader, 24.6% para Leonel Fernández, 11.1% para Abel Martínez. El Centro Económico del Cibao, que por muchos años ha trabajado para el PRD y ahora PRM, pues le da 66.5 a Abinader, 19.4 a Leonel y 8%, 8,3% al santiaguero Abel Martínez. En tal virtud, pues da cómodamente el presidente. La ABC Marketing, que es una firma que se ha hecho un tanto conocida a partir del 2020 para acá, le da 64,8 a Luis Abinader, 18,7 a Leonel Fernández, Abel Martínez 8,6. La encuesta de mi amigo querido Miguel Medina y el grupo de Medio Panorama, Status Quo se llama esta firma, una firma nueva y que fue muy asertiva, quizá la más efectiva en el pasado proceso de febrero,
municipal, le da 68,3% a Luis Abinader, 23,3% a Leonel Fernández, 6,5% a Abel Martínez apenas. La otra es la Greenberg, que para mí es la encuesta con la mejor técnica del país, una encuesta norteamericana, una encuestadora norteamericana, con mucho éxito. Le da 58 a Luis Abinader, 25 a Leonel, 13 a Abel Martínez. La Marpen, ahora Marpen Stadwell, la que en una ocasión se llamó Pen Show, que representa a Bernardo Vega, aunque no estuvo muy asertiva en las elecciones del 2020, siempre ha gozado de gran prestigio. Recuerden, en el 2020 el tema de la pandemia creó mucha turbulencia y un poco de incertidumbre en lo que eran las encuestas por la dificultad para su aplicación. Sin embargo, Mark Penn le da 57 a Luis, 24 a Leonel Fernández, 12 a Abel Martínez. RD Elige, una firma mexicana que también ha estado muy cerca de los números, lo estuvo en las municipales, lo estuvo en las internas del PRM, perdón, le da 64% a Luis Abinader, 19% a Leonel y 10,8% a Abel Martínez. La ACD Media, que es una firma de reciente creación del periodista y amigo Dani Alcántara, le da 61,4% a Luis Abinader, 23,1% a Leonel Fernández, 10,8% a Abel Martínez. La firma Mark Estrategia, 70% a Abinader, 19% Leonel y 7% Abel Martínez. Y por último, decirles que el promedio de estas firmas encuestadoras, de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 firmas, el promedio de estas 9 firmas, que son de las principales que circulan en el país, que trabajan en el país, le da 63% a Luis Abinader, 22% a Leonel Fernández y 10% a Abel Martínez. En lo particular, les daré mi predicción y con esto cierro esta primera parte de nuestro primer episodio de Según Almanzar, el podcast, invitándoles a que le den clic a la campanita para que nuestras notificaciones le lleguen, suscríbanse, ¿verdad? Y luego le dan clic a la campanita para que tengan nuestro contenido al instante. Todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 estaremos entrando en conexión con ustedes. Pues síganos y le dan clic a la campanita. Mi predicción en relación a las próximas elecciones a nivel presidencial es que Luis Abinader rompe la marca de Danilo Medina de más de 2,4 millones de votos del 2016. También rompe la marca de más porcentaje de votación. Danilo estuvo alrededor del 61,67, quedó por debajo del 62, pero prácticamente 62. Y esto Luis lo va a romper. Así que por ponerle números, Abinader 64, desde mi opinión, Leonel Fernández debe sacar 19 y Abel Martínez, a pesar de que lo están dando bien pequeñito las encuestas, respetando la estructura del PLD, entiendo que Abel debe alcanzar un 13, un 14%. Así que les reitero, Abinader 64, Leonel 19 y Abel por lo menos un 14%. El resto de los candidatos deben sumar entre todos: Virginia Antares, Carlos Peña, Roque Espaillat, Fulgencio Severino y Miguel Vargas Maldonado deben sumar alrededor del 2,5% de la votación efectiva. Así que gracias por estar en sintonía con este primer episodio de Según Almanzar, el podcast.